Hola, los saludo en Cristo y María, soy nutróloga de fe. Hacía tiempo que ya quería hablarles de este tema. Aunque ya les había hablado de algunos de los libros del padre Gabriel Amor, este video es muy importante porque vamos a contar la verdadera historia. Y con su historia, uno de mis temas favoritos y que me apasiona y que mis amigos saben que en todas las reuniones hablo sobre ello y también porque el pueblo lo pidió, el exorcismo. Que si bien es un tema muy esquivado en la actualidad, en esta actualidad que decía el padre Gabriel, se caracteriza porque le hemos abierto las puertas al mal. Y si ya era un tema de gran urgencia, imagínense cómo estamos ahora por esquivar un tema tan importante por un miedo injustificado desde el desconocimiento. Es que me encanta este tema porque explica la realidad sobrenatural que nos rodea, pero que primeramente nos recuerda la victoria de Cristo. Este tema creo fervientemente que refuerza la fe, lo desde mi testimonio como desde los testimonios aquí contenidos en estos libros con los que estaremos desarrollando el tema en este video. Estas personas que hicieron una conversión a través de una dura prueba de posesión. Bueno, primeramente mencioné que es un tema que fortalece la fe, porque si no entendemos el prólogo de San Juan y los dos himnos cristológicos que abren las epístolas de los Efesios, que explica que Cristo es el centro de todo, todo fue creado por Él y para Él. Dios creó todo por el Verbo eterno, su Hijo amado. En Él fueron creadas todas las cosas en los cielos y en la tierra. Todo fue creado para Él y por Él. Él existe con anterioridad a todo y tiene en él su consistencia. Es decir, el mundo angélico y la creación también son misterio de Cristo, pero adquiere el significado redentor por la desobediencia de Adán y Eva. Por eso tampoco podemos omitir el papel de María Santísima como corredentora, enemigas de Satanás desde el primer anuncio de la salvación. Todo lo que Dios creó tiene un diseño unitario, por lo que cada parte influye sobre el conjunto, y cada sombra tiene repercusión de oscuridad sobre el resto. Y los demonios no son los que la han crucificado. Somos nosotros quienes con ellos lo hemos crucificado. Y lo seguimos crucificando todavía deleitándonos en los vicios y en los pecados. Si no entendemos esto, no podremos llegar a comprender lo que busca el demonio como antiiglesia y anticristo. Quien busca remediar todo el culto debido al Señor, pero para sí mismo. Y de aquí tampoco poder llegar a comprender la importancia del ministerio del exorcista. Primera facultad que confiere Jesús a los apóstoles, la de expulsar demonios. Ya decía el Papa Pablo VI, quien no cree en el demonio está fuera de la doctrina. Dios no reniega de sus criaturas y es por ello que los demonios siguen conservando su poder y su rango. De la misma forma, los demonios tienen caracteres distintos y poseen varios grados de poder y de sufrimiento, siendo que el jefe es Satanás. Entre los demonios existe jerarquía. Recordemos que alguna vez fueron ángeles. Ellos se temen unos a otros porque el más fuerte puede dañar al más débil. Hay un fragmento en específico en el libro de Memorias de un exorcista en donde el padre Amort durante un exorcismo le pregunta ¿por qué no te vas? Y le contesta, porque Satanás me castigaría. Muy poco se escucha de este tema y si lo escuchamos, en su mayoría es en películas de terror y en forma distorsionada. Ustedes me dirán que esa es la finalidad, causar terror, pero es aquí donde radica el problema. No podemos enseñar la verdad desde la mentira. El mal es real. Miremos a nuestro alrededor, hay menos fe por parte de los sacerdotes, incluso por parte de los mismos exorcistas, lo que trae como consecuencia sacerdotes menos preparados y con ello la escasez debido a ser mal vistos por miedo y no por la caridad de curar a los poseídos. La actualidad llena de espiritismo, falta de fe, personas acuden a falsos sacerdotes, brujos, magos, en busca de soluciones rápidas, satanistas incluso dentro del Vaticano, ya lo revela aquí el padre Amort en la página 65 del libro Memorias de un exorcista, para quien guste consultarlo, pero que de igual forma lo leeremos aquí. Don Gabriel, antes ha dicho usted que algunas sectas son poco serias, mientras que otras son mucho más terribles. Él le contesta, desde luego, algunas son terriblemente serias y por desgracia las hay por todas partes, incluso en el Vaticano. ¿En el Vaticano? Sí, en el Vaticano hay miembros de sectas satánicas. ¿Y quiénes son los implicados? ¿Se trata de curas o laicos? Hay curas, monseñores y hasta cardenales. Disculpe, don Gabriel, pero ¿usted cómo lo sabe? Personas me lo han contado y que han tenido ocasión de comprobarlo directamente. Además, el mismo demonio se ha visto obligado a confesarlo en más de una ocasión durante los exorcismos. Y si recordamos, el 29 de septiembre de 1972, el Papa Pablo VI fue muy claro cuando dijo que el humo de Satanás ha entrado en la iglesia. Nuestra lucha es más urgente que nunca, una actualidad en donde le hemos abierto las puertas al mal, porque quien suprime al maligno, suprime también el pecado y deja de entender la obra de Cristo. Les cuento que fui a ver la película hace unas semanas y sí vi el tráiler y dentro de mí sabía lo que se venía, una historia con efectos hiper exagerados y me tenía nerviosa que solo hubiera dentro de esa película un 1% de realidad. La verdad es que no estaba convencida de todos modos al principio,
pero hubieron partes, sobre todo donde mencionaban datos teológicos, que me encantó que lo mencionaran, pero aún así estaba con la esperanza de que esto mejorara, porque lamentablemente es lo normal, cuando hacen una adaptación a una película cambian muchísimas partes, y la verdad es que sigo sin entender la finalidad de eso, porque si quieres contar una historia, cuéntala tal cual y como es. La realidad es que se puso peor, inventaron términos como posesión múltiple, el final en donde están sosteniendo las cruces y gritando parece un final de los Power Rangers, pero no, lo que me sacó fue la escena en donde el padre Amorth le permite al demonio que se posesione de su cuerpo. Pero no, la verdad es que se me hizo un asco, una tristeza, que tuvieron la oportunidad para contar un tema tan importante, un tema tan delicado como este, y que deshonren también el trabajo y la historia del padre Amorth. De hecho, la Asociación Internacional de Exorcistas ya se pronunció al respecto. Justamente uno de sus fundadores fue el padre Amorth. Fueron 6 sacerdotes los que fundaron esta asociación, y calificó el título de la película de pretencioso y afirmó que plantea dudas inaceptables sobre la Iglesia. Dice, la Iglesia Católica es entonces representada por un papa igualmente poco fiable, interpretado por el actor italiano Franco Nero. Finalmente, los ambientes del Vaticano, pintados con la habitual gama aprobada de colores claroscuros, dan a la película un efecto de Código da Vinci para inculcar en él al público la duda de siempre, ¿quién es el verdadero enemigo? ¿El diablo o el poder eclesiástico? El resultado final es inculcar la convicción de que el exorcismo es un fenómeno anormal, monstruoso y aterrador cuyo único protagonista es el demonio, cuyas reacciones violentas se pueden enfrentar con mucha dificultad. Esto es exactamente lo contrario de lo que ocurre en el contexto del exorcismo, celebrado en la Iglesia Católica en obediencia a las directivas impartidas por ella. Contraria a la realidad histórica, tergiversa y falsea lo verdaderamente vivido y experimentado durante el exorcismo de los verdaderamente poseídos. Además, es ofensivo respecto del estado de sufrimiento en que se encuentran quienes son víctimas de una acción extraordinaria del demonio. El exorcismo es un acontecimiento sumamente gozoso, porque mientras hay una experiencia viva de la presencia y acción de Cristo Señor. Eso último fue mi parte favorita. Algo que creo que también es importante mencionar es que si mi yo del pasado hubiera visto esta película, en primer lugar ni la vería, pero de ser por curiosidad, que bueno, es un tema que evitaba a toda costa precisamente también por este miedo desde el desconocimiento. Hay millas de distancia desde mi yo de ahora, porque ¿por qué tememos? Cristo ya ganó y el diablo fue vencido. Esto que te muestran las películas de terror para causar terror no es en realidad lo que es. Este es uno de los tantos problemas a los que nos enfrentamos en estas películas. Los demonios nos los pintan como invencibles, como si se mandaran solos, ridiculizan y desprecian la iglesia. Muchas de ellas están relacionadas con el espiritismo y la hechicería. Y aquí es en donde se puede ver la diferencia entre ver una película desde el desconocimiento o por la adrenalina del terror, a verla con conocimiento. Para la realización de esta película se basaron en 2 libros. Habla un exorcista, escrito por el padre Amorth, cual él pone a disposición su experiencia habiendo libros tan escasos sobre el tema, pero también para combatir mitos, desinterés, incredulidad. Y por el otro lado tenemos Memorias de un exorcista, una entrevista por Marco Tosatti, justo con los cuales vamos a contraatacar esta historia mal contada. Pero me gustaría agregar una herramienta más. Es un documental que los invito fervientemente a que lo vean. Yo se los había compartido en Películas para el Alma, pero de igual forma les vuelvo a hacer la invitación si no lo han visto. Este documental se llama El Diablo y el Padre Amorth, por el director del Exorcista, y esta es la primera vez que el Vaticano permite que se ha grabado un exorcismo, bajo las condiciones de que el director tenía que ir solo y solo con una cámara de video. Este documental es súper interesante porque no abarcan solamente la parte sobrenatural, sino también la parte clínica. Para quienes no conocen al padre Gabriel o saben muy poco y por qué es tan importante, vamos a platicar un poco acerca de su historia. Nació en el seno de una familia religiosa, tuvo 4 hermanos hombres, pasó toda su juventud en Acción Católica como catequista. A los 14 años siente el llamado a la vocación al sacerdocio. El padre Gabriel decía, bueno, sí, quiero entrar, pero ¿a dónde? Entonces acude con el padre Giacomo Alberione, un sacerdote italiano fundador de la familia Paulina y de la Sociedad Bíblica Internacional. Él le dice, en la mañana oficiaré la misa por ti. Padre Gabriel ese día se levantó muy temprano porque la misa empezaba a las 4 de la mañana y tras la misa le reveló, él me ha dicho que debes de entrar en la Sociedad de San Pablo. Pero primero, durante el penúltimo año de bachillerato, él hace su examen e ingresa a la universidad. Después de esa temporada del examen, estalla la guerra, se alista como partisano. Obtuvo la medalla de valor militar. Egresa en 1947 a los 22 años como abogado. Ingresa a la Democracia Cristiana
impulsado por Dossetti, quien era su profesor de Derecho Canónico y Eclesiástico. Y el padre Amor, de hecho, también fundó secciones de democracia cristiana. Fue elegido en las elecciones del Consejo Provincial. Más tarde presenta su dimisión y se desvincula totalmente de ese mundo. Se supone que su ordenación iba a ser el 24 de febrero de 1954, pero la ordenación se aplaza porque el padre Alberione quería que se ordenaran en el centenario del dogma de la Inmaculada Concepción. A él le gustaba escribir mucho, su especialidad, mariólogo. Fue director de Madre de Dios, que es una revista mensual de la Sociedad de San Pablo por muchos años. En el 86 el cardenal Poletti lo nombra exorcista. Cabe mencionar que durante los primeros 4 siglos de la historia cristiana no había exorcistas como tal. Pues instituyeron el exorcismo como orden menor y solamente los obispos podían ejercerlo. Hoy actualmente son los obispos quienes pueden nombrar o pueden retirar el permiso. Los primeros exorcismos del padre Amor fueron en la iglesia de la Escalera Santa, junto al padre Cándido Amantini, quien fue su maestro. En el 93, junto con 5 sacerdotes, fundan la Asociación Internacional de Exorcistas. Al haber tan pocos exorcistas, decide escribir libros para enseñar la realidad del diablo, el ministerio del exorcismo a los futuros curas, y de ahí sacerdotes bien preparados. Y es una realidad que la batalla no es ahora solo contra el adversario, sino también con la incredulidad dentro de la misma iglesia. En Memorias de un exorcista, a sus 84 años, cuenta que trabaja 7 días a la semana, en la mañana y en la tarde, incluso Navidad y en Semana Santa, de forma exclusiva como exorcista. Una vez al mes daba una conferencia en Radio María. Él no usaba celular, no sabía lo que era el internet, ni leía periódicos. El padre Gabriel siempre fue descrito como un hombre muy sonriente y bromista. Realizó en toda su vida más de 70,000 exorcismos. El 16 de septiembre del 2016 fallece a sus 91 años. Padre Gabriel se enfrentó a miembros eclesiásticos que no creían. Siempre defendió la importancia del ministerio. Él decía: si yo fuera papa concedería la facultad de exorcizar a todos los sacerdotes. El hecho de que un cura pueda consagrar, predicar y absolver, pero no pueda expulsar a los demonios, no es más que una limitación. Además, el exorcismo es una facultad incluida en el mandato de Cristo. Porque en la actualidad, para aprobar la facultad de exorcizar, hay que reunir a los obispos de la diócesis y basta con que un auxiliar diga que no para que detenga todo el proceso. Pero bueno, ya todo esto, ¿qué hace un exorcista? Comúnmente cuando pensamos en la palabra exorcista, se nos viene a la mente la posesión demoníaca. La realidad es que el trabajo de un exorcista va más allá que solo una posesión demoníaca. Ellos se ocupan de todos los casos en que se reconoce una influencia de las ciencias maléficas. El demonio opera de 2 formas y de las que nadie está exento. Dios muchas veces permite estas pruebas. Existen 2 categorías opuestas. La primera, a causa de nuestros errores, es decir, acudir al espiritismo, cartománticos o brujos, todo lo que esté fuera de Dios. Y la segunda, por nuestro amor a Dios. El padre Amor, gracias a los exorcismos, salvó las vocaciones de muchos seminaristas y religiosos. La acción del demonio se divide en 2, la acción ordinaria, la tentación, y la acción extraordinaria, es decir, la que le compete al exorcista, y se clasifica en 5 formas. En primer lugar tenemos los sufrimientos físicos, la vejación. Ya decíamos antes que nadie está exento de estas pruebas que Dios permite. Un ejemplo de ello es Job, quien era un hombre bueno, pero Dios lo puso a prueba. En la vejación encontramos acciones, palabras de las que no se tiene control, también como ataques en los bienes y en la salud. Otros grandes ejemplos de ellos son el Padre Pío y San Juan María Vianney. La obsesión, pensamientos obsesivos, tal cual. Es un continuo estado de postración, de desesperación y pensamientos de suicidio. La infestación, la influencia del demonio sobre casas, objetos y animales. Es decir, al final de todo, el objetivo del demonio es perturbar al hombre, molestarlo, llevarlo al desánimo y arrebatárselo a Dios. La infestación también se puede ver como golpes, como pasos de soldados marchando, encender y apagar electrodomésticos, luces, grabaciones extrañas en ventanas, espejos, abrir y cerrar puertas. Incluso un día en la madrugada puede ser que te tiraron de la cama, síntomas de asfixia, olores fétidos. En cuanto a la infestación de animales, puedes acudir con un sacerdote para que obtengan la bendición. De hecho, el catecismo de la Iglesia Católica lo explica: exorcismos no solo de personas, sino también de los objetos. En la película, de hecho, vemos una escena análoga a el pasaje de San Lucas, capítulo 8, versículo 31 al 32. El Evangelio nos habla de aquella legión de demonios que pidió permiso a Jesús para entrar en 2 piaras de cerdos. Jesús lo permitió y se precipitan al lago de Genesaret, en donde se ahogaron. Y justo es esta escena en donde inicia la película, en el Padre Amor le pide al demonio que se posesione sobre el cerdito y luego lo matan. En realidad no es así como pasó. Padre Amor cuenta: conozco el caso de un torpe exorcista que ordenó a un demonio que se introdujera en el cerdo de una familia campesina.
El animal se puso furioso y despedazó a su ama. Llega a decir que lo mataron inmediatamente. Para todo esto, el exorcista debe conocer los fenómenos debido a causas paranormales. En cuanto al exorcismo de casa, sucede que no siempre depende de la casa en sí, sino también de la persona. Muchas veces el exorcismo de la persona atenúa los eventos en la casa. Es preciso un interrogatorio para identificarlo. El padre Amorth y el padre Cándido lo llevaban a cabo con el ritual romano. Contiene oraciones para proteger lugares. Luego leen la primera parte del exorcismo sobre las personas, adaptándolo a la casa. Pero bendicen cada habitación y después con incienso. También explica que celebrar una misa dentro de la casa es una forma muy eficaz y muy necesaria. El padre Pellegrino Emeti, el exorcista más conocido de la región de Venecia, experimentó casos muy difíciles, abrir y cerrar de puertas, volaban sillas, se movían los armarios. Aconsejó mezclar estos 3 sacramentales, agua, aceite y sal exorcizados, y verter todas las tardes una cucharadita sobre el alféizar de cada ventana y al pie de todas las puertas, rezando cada vez un Padre Nuestro. Y en último lugar tenemos la sujeción diabólica. Esta verdaderamente es un poco más fuerte porque esta ya implica nuestra voluntad, es someterse deliberadamente a la servidumbre del demonio. Esto es con sangre, por medio de un pacto, o la consagración a Satanás. Cabe mencionar que aquí la persona ya le pertenece al maligno, por lo tanto no es necesaria una posesión, porque actúa como una conexión que se mantiene y actúa a través de la persona. Habíamos mencionado que en una posesión demoníaca no posee el alma sino el cuerpo, pero en la sujeción diabólica posee el alma. Un ejemplo de ello son los brujos. El padre Gabriel explica que el nivel de acción extraordinaria es posesión, vejación e infestación. Pero dejé en último lugar la posesión porque es en lo que nos centraremos debido a la película. Además, yo también los invito a que lean estos libros. Requiere también su meditación. Y puedo decir que de ambos libros, el que más me impactó y el que fue mucho más fuerte para mí fue Memorias de un exorcista. Me pareció el libro más fuerte, sobre todo por la forma tan gráfica de explicarlo, pero una completa realidad a través de muchos testimonios del padre Amorth, de otros sacerdotes e incluso por las propias víctimas, que se encuentran contenidos en diversas formas de acción extraordinaria. Pero por supuesto no vamos a explicar todos los testimonios, sino que la dinámica de este video van a ser factores en común, que si bien tratándose de la misma acción extraordinaria, cada caso y cada situación es distinta, tanto como su duración. La duración de un exorcismo en promedio dura alrededor de media hora. El padre Amorth cuenta que su caso más largo fue de 5 horas y media. La duración va a depender hasta que la persona despierte del trance en el que se encuentra durante la posesión. Asimismo, también depende el número de exorcismos en cada situación, en el que se ve implicada la voluntad de Dios, la voluntad de la persona, confesiones bien hechas y comuniones. Por supuesto, la liberación también tiene que ver con la santidad del exorcista. Otro factor es que los nombres de los demonios indican su función. Los más importantes tienen nombres bíblicos. Principalmente para querer ser curado se necesita la voluntad de curarse, la cual va a desencadenar, por supuesto, una lucha espiritual. El demonio no puede tocar la voluntad. Los demonios son puro espíritu, hablan y actúan a través de la persona. Es decir, a diferencia de la sujeción diabólica, que es lo que ahorita explicábamos anteriormente, no posee el alma sino el cuerpo. Ellos saben que no obtienen ningún beneficio al ocasionar sufrimiento, al contrario, aumenta su pena eterna. En realidad no es como lo pintan, el número de posesiones es relativamente reducido, tras que las vejaciones sí son muy comunes. El 90% tiene su origen en maleficios, que se explica como magia negra, maldiciones, mal de ojo, hechizos. Deuteronomio, capítulo 18, versículo del 9 al 10, leemos: Cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te dará, no aprendas a practicar las abominaciones que cometen esas naciones, que no haya entre ustedes nadie que inmole en el fuego a su hijo o a su hija, ni practique la adivinación, la astrología, la magia o la hechicería. Dios también es muy claro en Levítico capítulo 19 versículo 31, no se dirijan a los brujos, ni a los que llaman a los espíritus, no los consulten, no sea que con ellos se manchen, yo soy Yahvé. Más bien, sean sobrios y estén vigilantes, porque su enemigo el diablo ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Resístanle, firmes en la fe, sabiendo que nuestros hermanos en este mundo se enfrentan con persecuciones semejantes. El ritual romano, en la norma número 20, exhorta al exorcista a preguntar sobre el motivo de la presencia misma del demonio en aquel cuerpo, en especial si depende de un maleficio. En este caso, si ha sido afectada después de comer o beber sustancias maléficas, el exorcista debe ordenarle que las vomite. En cambio, si ha escondido algo maléfico fuera del cuerpo, el exorcista debe indicar el lugar
buscar el objeto y quemarlo. Algo muy común que sucede al momento de esta liberación fisiológica, es decir, vomitar, es que los objetos se materializan al ser expulsados. Es decir, por ejemplo, la persona puede vomitar clavos, vidrios, hilos anudados, alambres, pequeñas muñecas de madera, entre otros. En conclusión, aquí a lo que el demonio le interesa es que el hombre caiga en el pecado. En cambio, en los casos de posesión, lo que el demonio desea es exhibir su poder. Un exorcista debe tener suficiente conocimiento de las enfermedades mentales y poderes sobrenaturales para poder analizar objetivamente el tipo de intervención, descartar que no se trata de un mal demoníaco. Es muy útil la presencia de un médico para aconsejar la duración de un exorcismo. Por ejemplo, en este caso es según la salud del paciente o del exorcista. Una norma que tenía bien establecida el padre Amorth era que el paciente debía demostrarle que había consultado con un médico. De hecho, el evangelio es muy claro al distinguir entre enfermedad y endemoniados. En San Mateo, capítulo 17, versículo 19-21, encontramos: entonces los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron en privado: ¿por qué nosotros no pudimos echar ese demonio? Jesús les dijo: porque ustedes tienen poca fe. En verdad les digo, si tuvieran fe del tamaño de un granito de mostaza, le dirían a este cerro: quítate de ahí y ponte más allá. Y el cerro obedecería, nada sería imposible para ustedes. Esta clase de demonios solo se puede expulsar con la oración y el ayuno. El demonio tiene el poder para provocar enfermedades. Por ejemplo, el evangelio nos habla de una mujer a la que el demonio mantenía encorvada desde hace 18 años. Esto en San Lucas capítulo 13, versículo 11. Jesús la cura expulsando al demonio. El evangelio es muy claro al distinguir a los enfermos de los endemoniados, aunque pueda haber algunas consecuencias idénticas. Dios nos ha llamado a expulsar demonios, pero para esto es necesario explicar la diferencia entre plegarias de liberación y exorcismo. Las plegarias de liberación se pueden realizar sin autorización de la Iglesia, por el mismo poder conferido por Cristo, por la fe. Es necesario que éstas vayan acompañadas de sacramentales o reliquias. En esto también ayudan, por supuesto, las oraciones de la víctima, de familia, de otras personas como monjas de clausura, grupos de oración o renovación. En particular son estos grupos que hacen plegarias de liberación. Algo que también mencionaba mucho el padre Amorth es que bastaba una persona vinculada a Satanás para anular el efecto del exorcismo, es decir, que estuviera presente para contagiar al resto de los presentes en una influencia maléfica. No significa que posesión, sino una influencia maléfica. Por otro lado tenemos el exorcismo, que requiere la autorización de la Iglesia. Otro punto también muy importante de esto es para salvaguardar a los fieles de magos, brujos, hechiceros. Todos los sacerdotes tienen este poder en particular precisamente por su sacerdocio ministerial, servicio destinado a las exigencias espirituales de la Iglesia. Podemos mencionar incluso santos que no eran exorcistas, no eran sacerdotes. Sin embargo, cuando los exorcistas no conseguían liberar a alguien, se lo mandaban a Santa Catalina de Siena. Otros ejemplos son Sor Herminia Brunetti, San Benito, quien fue un monje. También es importante hablar de los dones del Espíritu Santo. Estos son individuales o en comunidad, y estos no dependen de la santidad. Es importante distinguir los verdaderos de los falsos por la autoridad eclesiástica. Es porque estos carismas también pueden cesar. Pero es importante sobre todo que se viva conforme al evangelio, sea desinteresado, no aceptar ofrendas. Y en tercer lugar, y no menos importante, medios admitidos por la Iglesia, es decir, no fórmulas mágicas, no invocación a difuntos, sino acrecentar la fe y la oración. Es importante recordar que el diablo es el padre de la mentira y utilizará estrategias para no responder y dar respuestas necias, fingir que salió del cuerpo del poseído, buscará impedir el exorcismo con impedimentos físicos y psicológicos. Casos en los que los pacientes sueñan con que Jesús y la Virgen los liberan para evitar la cita con el exorcista, y que no existen lugares, por más sagrados que sean, en donde el demonio no pueda introducirse.